Paz y bien, amados hermanos, qué alegría estar con ustedes en este quinto domingo del tiempo ordinario. Abrimos el corazón a las lecturas de este día para que el Señor nos hable a través de su santa palabra. La primera lectura, tomada del libro de Job, nos dice de la siguiente manera: Job habló diciendo: ¿no es acaso milicia la vida del hombre sobre la tierra, y sus días como los de un jornalero? Como el esclavo suspira por la sombra, como el jornalero aguarda su salario. Mi herencia han sido meses baldíos, me han asignado noches de fatiga. Al acostarme pienso, ¿cuándo me levantaré? Se me hace eterna la noche y me harto de dar vueltas hasta el alba. Corren mis días más que la lanzadera, se van consumiendo faltos de esperanza. Recuerda que mi vida es un soplo, que mis ojos no verán la dicha. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que esa es mi obligación. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por propia iniciativa, merecería recompensa, pero si no, es que se me ha confiado una misión. Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo de vivir de la predicación. Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos para ganarlos a todos. Con los débiles me hice débil para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos a fin de ganarlos a todos. Todo lo hago por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron: todos te andan buscando. Él les dijo: vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, la palabra de ahora nos habla en la primera lectura en el libro de Job, que está tomado en el capítulo 7, versículo 1, 4 y del 6 al 7. Nos dice la palabra que Job expresaba: ¿no es acaso milicia la vida del hombre? ¿No es acaso vida militar la vida del hombre? Que ahora está bien, pero mañana está enfrentándose a circunstancias difíciles. Job expresa por cuenta propia cómo es la vida del ser humano. Y luego sigue hablando: sus días son como las de un jornalero, porque así como el esclavo suspira por la sombra, como el jornalero, él también aguarda su salario, está esperando su salario. Y se compara Job con la vida de alguien que está esperanzado en este mundo de sufrimiento. Y es que, amados hermanos, el Evangelio, la vida del cristiano, no es todo color de rosa. Y por eso
A mí me llama la atención porque hay personas que a la hora de predicar prometen que todo estará bien, cuando en verdad la misma vida nos muestra que no es así. Nuestro mismo Señor Jesucristo también tuvo que vivir persecución y momentos difíciles. Pero aquí viene la razón por la cual se viven todas estas cosas. Y es que Dios tiene un propósito con sus hijos, y el propósito no se cumple hasta que nosotros entremos a ese propósito y nos demos cuenta que las cosas malas aparentemente que están pasando no son tan malas al final de todo. Nos dice la Escritura que Job decía: al acostarme pienso, ¿cuándo me levantaré? Porque, amados hermanos, es la pregunta que se hace aquella persona que ha sufrido un accidente, que ha tenido la pérdida de un ser amado. La pregunta de aquella familia que ha tenido aquella disfunción, aquella separación, aquel problema dentro de la familia. Se pregunta lo mismo aquella persona que ha sido diagnosticada con una enfermedad terminal, o aquella persona que perdió el trabajo, o aquel hombre que acaba de separarse de su mujer, o aquel hijo que ha visto partir de casa a su padre. Y es que creemos muchas veces que al acercarnos a Dios todos estos problemas van a desaparecer, pero Job nos habla de que la vida de él era una vida de sufrimiento. Y allí vienen las preguntas que nos hacemos como cristianos. ¿Por qué llega el sufrimiento a la vida del hombre? Una cosa hay que entender: que el sufrimiento no es eterno y que el sufrimiento tiene un propósito. Las pruebas traen un propósito a nuestra vida. En una ocasión yo le preguntaba a mi madre, a Dios, por qué mi madre falleció tan prematuramente. Y le preguntaba al Señor muy claramente por qué, si era cuando yo más creía, era cuando yo le estuve sirviendo, ya le estaba sirviendo al Señor. Pero me llegó la respuesta por medio de un sacerdote en una consejería, y él me decía que los propósitos de Dios no los vamos a comprender hasta el día en que estemos con Él. Mientras tanto, tenemos que entender que somos de Dios en todo momento, y aunque estemos pasando momentos de sufrimiento como lo vivió Job, en ese momento tenemos que entregarnos y humillarnos delante del Señor y decirle: Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Qué es lo que tengo que mejorar? ¿Hacia dónde tengo que ir yo? Y Job se preguntaba: ¿cuándo me levantaré? Se me hace eterna la noche y me harto de dar vueltas como el alba. Llegan los momentos de tensión, de prueba, de dificultad, pero allí no estás solo. Allí el Señor te acompaña. Como dice la Escritura, que más adelante, que Job después decía: antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Al final de la prueba, si logras permanecer de la mano del Señor, estarás en un puerto seguro. Porque no es cómo comienzas, sino cómo terminas. La primera lectura de este día domingo nos habla que Job decía: corren mis días más que la lanzadera, se van consumiendo faltos de esperanza. Esto es la señal de que Dios también es sensible a nuestra necesidad, a nuestro dolor, a nuestro sufrimiento. Un Dios que sabe cuando las cosas no te funcionan como tú quieres. Dios lo conoce todo. Él te ama y Él sabe de tu vida. Luego Job termina en esta lectura hablando, diciendo: recuerda que mi vida es un soplo, que mis ojos no verán más la dicha. Él estaba falto de esperanza, él mismo lo expresaba. Pero Dios, que nunca se aparta de sus hijos, no permitió que Job terminara sin esperanza, sino que al final fue bendecido el doble de lo que antes tenía. Y esta es la esperanza de los hijos de Dios. En la segunda lectura tomada de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículos del 16 al 19 y del 22 al 23, nos dice San Pablo: no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que esa es mi obligación. Ay de mí si no anuncio el Evangelio, si yo lo hiciera por propia iniciativa.
Y es que, amados hermanos, estamos llamados a compartir una palabra de esperanza con todos los que nos rodean, con nuestras familias, con nuestros vecinos, con la gente del trabajo, del estudio, del deporte. El Señor nos llama y San Pablo lo expresa como una obligación. Estamos llamados, puesto que en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, versículo 20, el Señor les dice: vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que es una obligación, no es una opción. Predicar la palabra es algo que tenemos que hacer, y no esperes estar en un púlpito, en un altar, en una tarima, con un ambón. No esperes eso. Puedes hablar de Dios a tantas personas que te rodean. Y San Pablo lo expresaba diciendo: ay de mí si no predico. Es el corazón de alguien que ha sido tocado por el Espíritu Santo, sabiendo su llamado para predicar la palabra del Señor. Y dice San Pablo: merecería recompensa si fuera iniciativa propia, pero si no, es que se me ha confiado una misión. Y esta es la gran comisión: llevar la esperanza a los necesitados, llevar la palabra de Dios a aquellos corazones que necesitan una palabra de esperanza. Posiblemente allí donde tú te encuentres, en tu casa, hay alguien que está desanimado. Quizás en las redes sociales que tú manejas hay alguien que está necesitando una palabra de esperanza. En tus contactos hay alguien que quizás necesita una palabra, una cita bíblica. Dice San Pablo: entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Él dice: consiste en predicar el Evangelio gratis, puesto que la palabra es gratis. Ahora bien, muchos cuestionan por qué piden ofrenda cuando para la televisión, por qué piden ofrenda cuando van lejos. Lo que pasa es que la palabra de Dios es gratis, pero la gasolina no es gratis. Las instalaciones, la energía eléctrica no es gratis. Y por eso es que a veces se pide colaboración. Pero la palabra por sí misma es gratis. Esa no tiene ningún costo, no debería tener ningún costo. Y San Pablo lo dice: y lo hago, dice, voluntariamente, renunciando al derecho que tengo de vivir de la predicación. Él tenía claro, tenía entendido que fue tocado por el Señor y no le iba a poner obstáculos a la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer: no ponerles obstáculos, ir donde el Señor nos llame. Porque, amados hermanos, no pongamos condiciones a las personas para que se acerquen al Señor. Estamos en un tiempo en donde las tendencias de este mundo son tan fuertes que si no ponemos de nuestra parte, los que hablamos de parte de Dios, la palabra no va a llegar a los necesitados. Necesitamos entrar en ese nicho de gente necesitada de la palabra del Señor. Nos dice la Escritura: aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido esclavo de todos. Él no tenía nadie él no estaba sometido sobre alguien que le mandara, pero él se había sometido en el pueblo. Y él comienza a expresar: me he hecho débil con los débiles. Cuando alguien está llorando, allá voy yo a consolarlo. Cuando alguien está alegre, también voy a celebrar con él. Qué hermoso hacernos uno con los demás. Qué hermoso es volvernos sensible ante la necesidad de aquella persona que está pasando un momento crítico, difícil. Es hermoso porque esos son los momentos que nadie olvida. De hecho, en el Evangelio de este día habla al respecto. La misión de Jesús siempre fue acercarse y ayudar al necesitado. San Pablo sigue hablando, dice: todo lo hago por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes, porque él sabía que su recompensa no estaba aquí. ¿Por qué lo hacía? Y a veces me pregunto, a veces con mi esposa nos preguntamos: ¿por qué hacemos todo esto? ¿Por qué andamos misionando en tantas partes? Porque ayudamos a tantas personas. Pero el mismo corazón nos contesta diciéndonos: es por su amor, porque Él nos ha perdonado, porque un día el Señor también nos alcanzó a nosotros. Seamos nosotros agradecidos con el Señor y correspondamos ese llamado que Dios nos está haciendo para propagar y proclamar el Evangelio. En el Santo Evangelio de este día, tomado de San Marcos, en el capítulo 1, versículos del 29 al 39, encontramos una palabra poderosa en donde el Señor
salió de la sinagoga. El Señor acostumbraba ir a las sinagogas porque la sinagoga era el lugar donde se predicaba la palabra de Dios. Allí llegaban todos a escuchar. Pero al salir de allí, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, dice la Escritura. Dice, y enseguida le avisaron a Jesús. Jesús no solo predicaba en la sinagoga, sino que también era una persona que era alguien de hogar, de casa. Y es que esto es hermoso, poder llevar también la palabra de Dios a los hogares, hacer de nuestros hogares casas de oración, lugares en donde se reconozca a Dios. Porque cuando hay un hogar, una familia donde se reconoce a Dios, allí tiene que pasar cosas poderosas, cosas grandes, cosas maravillosas. No es igual un hogar que no se tome en cuenta a Dios a aquel que sí lo tome en cuenta. Resulta que Jesús y con Santiago y Juan fueron a la casa de Simón Pedro. Era costumbre visitarse unos con otros, compartir. Tal vez en aquel entonces no sé qué era la bebida que ellos acostumbraban a tomar, pero echémonos un café, un refresco, no sé. Pero cuando estaban allí le dijeron, hey, mira, hemos encontrado a la mamá a la suegra de Pedro, la hemos encontrado con fiebre. Y Jesús inmediatamente, sin decir palabra alguna, se acercó y dice la Escritura que le tomó la mano y la levantó. No hubo oración. ¿Sabes por qué? Porque el Rey de Reyes, la autoridad del mismo Jesucristo, andaba sobre él. La unción del Espíritu Santo estaba sobre él. Y a veces tú no necesitas orar para que Dios se manifieste. Un abrazo, un saludo, una sonrisa. Yo he sido testigo cómo un abrazo, una sonrisa puede transmitir algo poderoso en el corazón de otra persona. Dice la Escritura que Jesús llegó, extendió la mano y cuando la levantó, inmediatamente quedó sanada. No, este es uno de los casos muy peculiares en donde Jesús no ora, no dice, Padre, sánalo, o yo te levanta. No, simplemente la levantó. Qué poder de Dios. Cuando alguien tiene a Dios, tiene el poder y la autoridad de levantar a otro que está pasando un momento difícil. Y todos estamos incluidos en este llamado. Nos dice la Escritura que cuando le dijeron que estaba en cama con fiebre, Jesús se le acercó, la tomó de la mano, la levantó y en ese momento ella quedó sin fiebre porque se le quitó y se puso a servirles. O sea, no es que dicen que Jesús sana, no, lo vas a ver inmediatamente. Sigue creyéndole a Dios, sigue confiando en su amor, porque Él tiene el poder para sanarte, para liberarte, para cambiar las cosas. Él es Dios. A mí me da gracia a veces escuchar gente que duda de la existencia de Dios, pero cuando llega el final de sus días, bueno, a mí me ha pasado, hay personas que me han dicho, no, Dios no existe, pero cuando llegan una prueba, una dificultad o están a punto de morir, se han acercado a mí para pedirme una oración. Porque entonces nos damos cuenta que somos limitados. Nos dice la Escritura que al atardecer, después de este acontecimiento poderoso, y digo acontecimiento poderoso porque fue una de las cosas que marcó en la vida de Pedro. Yo creo que Pedro jamás iba a olvidar ese momento. Que Jesús llegue a tu casa y sana a los de casa. Y eso es lo que Dios quiere. Después de este acontecimiento, dice la palabra que al atardecer, cuando el sol ya se ponía, o sea, ya estaba oscureciendo, se levantaron, dice, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio. O sea, Jesús estaba pasando, era el momento de traer a los endemoniados, a los enfermos, porque habían encontrado en Jesús una luz poderosa. Habían encontrado en el Señor. Y estos demonios andaban de arriba para abajo, los enfermos andaban buscando sanación. Lo que sucede es que ahora llegó el que podía liberar a los corazones. Ahora llegó aquel que podía transformar la vida de los demás, aquel que podía sanar al enfermo. Nos dice la Escritura que Jesús vino a sanar al enfermo. Él venía con una misión y trajo sanidad, liberación a los corazones. Y este es el Evangelio, esta es la esencia del Evangelio. Es lo que Dios quiere hacer con tu vida, es lo que Dios quiere hacer con mi vida. Darnos una transformación.
vivir una experiencia, no de sentimientos y emociones, de luces, no, es una transformación desde dentro, desde el interior, real, una transformación verdadera. A él le llevaban los enfermos y los poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. O sea, era una aglomeración de personas en la puerta de la casa de Simón Pedro. O sea, las cosas no solo suceden. Hay personas que dicen, yo voy a cambiar, Dios me va a sanar cuando venga aquel hermano de allá de Estados Unidos, o cuando yo vaya allá y que aquel hermano ore por mí. No, mi hermano, Dios puede obrar en el momento que tú le des la oportunidad. En el momento donde tú sepas que puedas hablar con Dios, acercarte a la Santa Eucaristía, a la palabra, a vivir un santo retiro, tú puedes doblar rodillas. Y es que Jesús llegó a la casa de una persona y allí sucedieron cosas poderosas. Lo mismo que le pasó a Obed-Edom en el Antiguo Testamento cuando llevaron el arca de la alianza. Dice la Escritura que David tenía miedo que el arca de la alianza estuviera en la casa de él, debido a que Uzá había muerto porque tocó el arca. Y David tuvo miedo, dice la Escritura. Entonces, ¿qué pasó? Llamaron a Obed-Edom y le dijeron, Obed-Edom, ¿puedes tener vos el arca? Tal vez unos 3 meses. Y él dijo que sí. Esos 3 meses fueron suficientes para que Dios prosperara a Obed-Edom. Donde el Señor se encuentra, allí van a pasar cosas poderosas. Dice la palabra que toda la gente se estaba acumulando en la puerta de Simón Pedro, llevando a los enfermos y a los endemoniados. Pedro, mientras estuvo con el Señor, no sanó, nunca hizo alguna obra. Bueno, al menos en la Escritura no se ve en el Evangelio. Pero después, cuando Pedro recibió el Espíritu Santo, Pedro, hoy después, allá en la puerta del templo se encuentra un paralítico. Y Pedro es el que le dice, no tengo oro ni plata, pero a ti te digo, levántate y camina. Pedro sabía que este Dios que obró en aquel entonces también iba a obrar mientras él desempeñaba su ministerio apostólico. Nos dice la Escritura que la gente se aglomeró en la puerta y allí el Señor curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era Él. El que tiene autoridad de sanar, de liberar, es uno solo, Jesús de Nazaret. Ya no corras a los brujos, ya no corras a lugares incorrectos. Solo es el Señor Jesucristo, el único, el Dios poderoso, el que se muestra y se manifiesta en la Santa Eucaristía, en el pan vivo bajado del cielo, que ahora, si tú no puedes ir, busca la manera cómo escuchar misa, pero tú que puedes ir, no te quedes sin vivir la Santa Misa. Allí se encuentra el Dios que libera, el Dios que sana. Por eso decía un sacerdote, todas las misas son de sanación, toditas y de liberación. Nos dice la Escritura que de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y salió y fue a un lugar solitario. Esta es la enseñanza que el Señor nos da. Este es un llamado para todos los que predicamos, para los que servimos en la iglesia, para todos los que nos dedicamos a ayudar a los demás o servir a los demás. Jesús acostumbraba a la oración y dice la palabra que en la madrugada, después de una jornada, Él seguía en su comunión con Dios. Por eso es que el poder del Padre siempre se manifestaba. Jesús nos enseña que la oración es clave para tener éxito en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que entrar en ese ambiente espiritual de Dios para poder contemplar su poder y su gloria. Así nos dice la Escritura que se fue a orar, se fue, dice la palabra, a un lugar solitario y se puso a orar mientras todos lo andaban buscando. Ahí donde está el Señor. Simón Pedro y sus compañeros lo fueron a buscar. Y cuando le encontraron, le dijeron, todos te andan buscando. Y él les dijo, vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el evangelio. Pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas. Cuando los apóstoles van a buscar al maestro, se encuentran con que él estaba hablando con el Padre,
que cuando alguien te busque a ti, si un día no estás en la casa, es porque estás buscando a Dios en la iglesia, es porque estás haciendo una obra buena afuera de tu casa. El Señor nos enseña que la oración es la clave del éxito para todos los proyectos y planes que tengamos. Nos dice la Escritura que llega Pedro: hey Señor, ¿dónde estabas? Mira, todos te andaban buscando, preguntando por vos, en la madrugada, buscando al Maestro. Dichosos aquellos que se atreven a buscar al Señor en la oración, los que le buscan de madrugada, en las mañanas, en las tardes, en la noche. Dios bendiga a aquellos corazones que están sedientos de Él y que le buscan incesantemente. Cuando encuentran al Señor, el Señor les dice: hey, vamos. Y esto es poderoso, porque no les dijo: hey, ¿por qué me buscan si estoy ocupado, estoy hablando con el Padre? Apártense, ya voy a regresar, voy a ir a predicar. No fue así. Fue una palabra en plural. Le dijo: vamos. No dijo voy, dijo vamos. Como quien dice: estás llamado a la misión evangelizadora. Estás llamado porque hay un plan salvífico de parte del Padre que quiere alcanzar a todo ser viviente. Y tú estás incluido en ese plan. Cuando andaban buscando a Jesús, lo primero que le dijo el Señor: hey, vamos a otros lugares, vamos a otras ciudades, vamos a otros pueblos. Vamos a predicar la palabra porque para eso he sido enviado. Esta es la gran comisión. Esta es el gran mandato del Señor. Y es que nos dice la palabra que Jesús dijo: vamos a los pueblos cercanos para predicar allá el evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea. No hay excepción. El Señor quiere que todos se salven. Dios no tiene favoritos. Dios no dice: este tiene dinero, pues sí, él sí, que se venga. Aquel no tiene los sacramentos, pues ese no. No es así. Todos, absolutamente todos, están invitados a la salvación. Esta es la gran comisión. Este es el llamado de Dios para todos nosotros. Llevar la palabra, y no importando, sin interés de ningún tipo, llevar la palabra a todos los lugares. Y porque cuando Jesús se puso a predicar en las sinagogas y en los demás pueblos, no solo hablaba de Dios, sino que también sanaba a los enfermos y expulsaba a los demonios. Tenemos que tener un corazón amante de los necesitados. Que cuando tú ves a un enfermo, no lo cuestiones preguntándole: ¿dónde está tu fe? No ha creído, por eso no está sano. No. Tampoco digas: es un castigo de Dios. No, mi hermano, porque tú también te enfermas. Nuestra humanidad es frágil. Necesitamos ser sensibles a los demás. Necesitamos estar sensibles a los necesitados. Es allí donde nosotros pertenecemos. Un día el Señor llegó a mi vida cuando yo no tenía nada, cuando no tenía fuerzas ni siquiera para seguir. Llegó con su amor y me abrazó, y esta es la palabra que ahora la iglesia nos da para que la tomemos. Que Dios llega allá donde están los marginados, los rechazados, los enfermos, los necesitados, los endemoniados. No se trata que huyas de ellos, se trata que te acerques. En las empresas a esto le llaman la famosa operación restrictiva o el famoso criterio del cuello de botella. O aquel dicho que dice: la cadena es tan fuerte como lo es el eslabón más débil. Ir por el eslabón más débil va a hacer más fuerte toda la cadena. Es que, amados hermanos, tenemos que ir por los necesitados. Tenemos que preocuparnos por los demás. Tenemos que buscar la manera de cómo ayudar a los demás. Como dijo San Pablo: me hago débil con el débil. No venir a señalar, a poner reglas, estatutos, que lo único que van a hacer es entorpecer la misericordia de Dios. ¿Qué más quieres que la palabra de Dios, el amor de Dios sobre nuestras vidas? Vamos, seamos misericordiosos como el Padre ha sido misericordioso con nosotros. Que la lectura de la palabra de este día nos haga reflexionar verdaderamente hasta el punto de decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Paz y bien para todos.